Muy bien, buenas tardes. Vamos a iniciar con nuestra clase de hoy, con el programado para hoy. Y bueno, el día de hoy tenemos una actividad evaluativa, así que vamos a vamos a administrar nuestro tiempo de clase de la siguiente manera. Vamos a tener la clase de 3, que bueno, es justo ahora, de 3 a 4 de la tarde. Y de 4 en adelante ustedes tendrán la oportunidad de ir al Moodle y poder descargar o encontrar allí su evaluación para resolver en el lapso de tiempo que queda de clase. ¿Está bien? Entonces, de esa manera vamos a administrar nuestro tiempo en esta clase. Así que vamos a dar paso a lo que tenemos desarrollado para hoy. ¿Sí? Muy bien, primero vamos a tener una retrospectiva de lo que fuimos viendo hasta ahora y tengo ahora sí, ya sin ninguna dificultad, el video para compartirles. Por favor, vamos a tomar atención. Este video tiene que ver justo desde el momento, desde 1776, el momento en el que el Alto Perú va a ser parte de la administración del Virreinato de La Plata, ¿no? Y ahí dijimos que empezaban ya situaciones que estaban debilitando el poder español. Así que atención, por favor. Por ejemplo, no se permitía votar a la mujer. Hoy la mujer está en la sociedad y está, podemos decir, en iguales condiciones que el hombre. Los bolivianos deseamos. En 1776, al crearse el Virreinato del Río de la Plata, la Real Audiencia de Charcas, que hasta entonces formaba parte del Virreinato del Perú, quedó bajo su dominio y se crea en dicho territorio las intendencias de Cochabamba, Potosí, La Paz y la gobernación de Mojos y Chiquitos, que se separaron de la intendencia de Cochabamba. Todos estos lugares son lo que hoy en día forman el territorio de Bolivia, con algunas modificaciones por conquistas que se realizaron posteriormente. Se considera para algunos historiadores que la independencia tuvo su origen hacia el año 1780, con los primeros levantamientos indígenas, como sucedió con la sublevación de Chayanta, entre otros que fueron controlados por los españoles, pero que antecedieron a las luchas independentistas del siglo XIX. Años más tarde, en 1809, en La Paz, un grupo de revolucionarios al mando de don Pedro Domingo Murillo lanzan al mundo la primera proclama declarando abiertamente la independencia del Alto Perú del dominio español. Las sublevaciones de las ciudades de Chuquisaca y La Paz de 1809 fueron el punto de arranque de las guerras de independencia hispanoamericanas. Posteriormente, en 1813, aparece en escena Manuel Belgrano, que organiza el ejército para recuperar el Alto Perú en la zona norte de la resistencia realista. Lamentablemente, los realistas triunfan y el objetivo de Belgrano no pudo verse satisfecho, pero los levantamientos en busca de la independencia aún no terminan y son más las figuras que pelean por esta causa. Por ejemplo, Juana Zurduy de Padilla, que como muchas mujeres se incorporó a la lucha y se unió a Manuel Belgrano, dejándolo tan impresionado por su valor en combate que éste llegó a entregarle su propia espada con el que ella triunfó posteriores batallas. El general José de San Martín y José Rondiú, quienes intentan fallidamente recuperar el Alto Perú en 1815 y 1816, entre estos años, Tezuela, un general español que había vencido a Rondiú, realiza una campaña sangrienta para poner fin a estas ansias de independencia que tenían tantos caudillos y arrasaron con poblados enteros, matando a docenas de personas. Estos fueron años sangrientos por la independencia. Luego, en 1824, Bolívar, quien había derrotado en variadas ocasiones a los realistas, ayuda a Antonio José de Sucre, que ideó la batalla de Ayacucho, logrando con ella vencer el dominio español y finalmente alcanzar tan ansiada independencia. El 6 de agosto de 1825, finalmente se proclama la República y se suscribe en el primer Congreso Nacional. El Acta de la Independencia Total
sin vínculo con otras naciones vecinas y sin dependencia de ningún tipo de otras potencias. Días después, el Alto Perú adopta el nombre de la República de Bolívar en homenaje al Libertador y la capital recibe el glorioso nombre de Sucre, el artífice de la creación de la patria. Hoy me he dirigido al Senado de la República diciendo que la paz del Perú, que han logrado nuestras armas por la gloriosa batalla de Ayacucho, ha terminado la guerra del continente americano. Desde su emancipación, Bolivia Bueno, ahí está, pudimos apreciar ya la parte audiovisual de la historia de lo que hemos estado hablando hasta ahora. Y es importante a veces poder ver fotos, imágenes y porciones, ¿no?, de videos que nos permiten comprender en su totalidad lo que vamos hablando en Historia de Bolivia. Bien, vamos a pasar a este punto que tiene que ver con la intervención bolivariana. Este título o el subtítulo lleva este título por refiriéndose a la intervención de Simón Bolívar a partir de 1825 o básicamente para lo que va a ser la independencia de Bolivia. Cabe rescatar y recordar que Simón Bolívar, este nombre se presenta en la independencia de otros estados también de América del Sur. Vale decir que Simón Bolívar ha resultado ser una figura importante en la independencia de muchos estados. Por eso es conocido como el Libertador Bolívar, ¿no? No porque solamente haya independizado Bolivia, sino también otros estados de América del Sur. ¿Bajo qué intenciones? Lo vamos a entender el día de hoy. ¿Sí? Aquí tenemos tres momentos importantes al inicio de la intervención bolivariana. Tenemos un primer momento allí cuando se afirma, cuando dos batallas determinativas como la batalla de Junín y la batalla de Ayacucho terminan dándole este paso a la independencia, ¿no? Y gracias al triunfo en estas batallas, pues se puede confirmar aquello, pero no fue suficiente, ¿no? Se da el combate de Tumuslá. Este combate de Tumuslá, a pesar de haber triunfado en las batallas de Junín y Ayacucho, es como que, a ver, yo les voy a mencionar ahí, parafraseando un poco, la batalla de Tumuslá fue como aquella batalla, aquel combate que se da y se presenta para terminar de vencer a todas las tropas, es decir, fue un combate que iba a confirmar lo que había sucedido en las batallas de Junín y Ayacucho, ¿no? Por eso dice acá, fue el 1 de abril donde fuerzas patriotas, ¿no?, terminan de vencer a las últimas tropas realistas, ¿no? Es como que el combate de Tumuslá fue el último barrido que se hizo de las fuerzas realistas para poderse asegurar de esta futura y pronta independencia, ¿no? Y estamos hablando dentro del periodo de 1825. Dentro de este año también, ya el 9 de julio, se realiza un congreso constituyente. Vale decir que vendría a ser el primer congreso constituyente de la futura República de Bolívar. Entonces fue en este primer congreso, este congreso ya tuvo a su principal autoridad. No confundamos aquello. Aquí dice bajo la presidencia de José María Serrano. José María Serrano fue el primer presidente de la asamblea, de la primera asamblea o congreso constituyente de lo que ahora fuera conocido como la República de Bolívar. Pero el primer presidente de la República de Bolívar fue Simón Bolívar. Sin embargo, José María, el primer presidente del primer congreso constituyente de esta nueva república, ¿no? Y fue en este congreso donde se redacta el acta de la independencia y allí se determina específicamente un 6 de agosto, ahora a partir de 1825. ¿En honor a qué se estableció esa fecha como fecha de conmemorativa
¿no? Ellos sabían que a partir de entonces, cada 6 de agosto, los bolivianos y bolivianas irían a celebrar esta fecha como la fecha de su independencia, la fecha en que nació como un estado independiente. Fue gracias a una de estas batallas principales que vemos en el primer círculo, ¿no? Gracias a una de estas batallas, pues en conmemoración a una de estas batallas se establece un 6 de agosto como, o es parte ya del acta de la independencia, se data esta fecha, ¿sí? Entonces, vamos a continuar con el siguiente aspecto, ¿sí? Y bueno, antes de pasar al siguiente aspecto, ya queda muy claro, lo acabo de decir varias veces, aparte de establecerse el acta de la independencia, pues se determina que la futura nuevo estado independiente llevaría el nombre de Bolívar, en honor a Simón Bolívar, ¿no? Ahora sería conocida ya no como Alto Perú ni como Real Audiencia de Charcas, sino como la República de Bolívar, ¿sí? Entonces, vamos a ver allí que se hace esta atribución a este personaje que habría jugado mucho su rol de liberación, el trabajo que había realizado, como dice aquí, la intervención bolivariana fue muy predominante para lograr esta independencia. Vamos a pasar al siguiente punto, y es algo que también ya se nos hace familiar a nosotros. Antes de poder empezar a hablar de lo que fue la vida republicana de Bolívar, de la República de Bolívar, ¿no? Así, en sus inicios Bolivia, vamos a recordar cuáles habrían sido los principales enfrentamientos militares, ¿no? Ustedes ya tienen un cuadro ahí en su texto guía, pero hay una diferencia, ¿no? Aquí yo lo puse de manera, está por años también en lo suyo, pero lo agrupé, ¿no? Por ejemplo, en 1810, ahí se presentan, en ese año se presentan 2 batallas. ¿Y qué significan los iconos que están abajo? Si ustedes han leído y han revisado como yo les pedí ayer, podrán entender de qué se refiere a aquellos puntos a favor de las fuerzas patriotas y en contra de las fuerzas realistas. Lo que está con rojito, con la X, quiere decir que fue un punto en contra de los patriotas, y lo que está de verde, pues, fue punto a favor de los patriotas. Vale decir que en 1809, esta batalla la ganaron los realistas, ¿no? Y en 1810, las 2 batallas que se dieron en este año, las fuerzas patriotas obtuvieron la victoria, ¿no? Estamos hablando de batallas. Dentro de las guerras existen batallas. De alguna manera, pues esto había empezado ya en 1809. Vamos a decir que la guerra por la independencia había empezado y las guerras están conformadas por batallas. En este caso podemos ver claramente esto, ¿no? En 1811 solamente se llevó a cabo una batalla y fue conocida como la batalla de Huaqui. Y bueno, en esta batalla los patriotas perdieron, ¿no? Fue la victoria para los realistas, ¿no? Y aquí tenemos una especie de marcador que espero llame su atención. Y vemos aquí 1813, 2 batallas. Batallas que, a diferencia de 1811, los realistas tuvieron su punto a favor, ¿no? Entonces aquí vemos nosotros que las probabilidades de poder obtener la independencia no eran muchas en su mayoría. Vamos a decir que si los patriotas ganaron en la batalla de Suipacha, Aroma, Florida y Tumusla, estamos hablando de 1, 2, 3, 4 batallas frente a 5 derrotas, ¿no? 4 batallas ganadas frente a otras 5 batallas en la cual hemos experimentado cierta derrota. Pero ¿qué había fortalecido a esto? Habíamos mencionado de que las republiquetas o estos grupos de guerrilleros patriotas habrían sostenido esa idea y esas acciones para poder llevar a cabo, continuar con el camino hacia la independencia, ¿no? Y aquí vamos a destacar algunos personajes. Por ejemplo, no es muy conocido, quizás no hemos escuchado mucho lo que viene a ser la batalla del Pari. Esta batalla fue
a diferencia de las demás batallas, si ustedes pueden ahí analizar un poquito y si muchos ya han viajado o conocen ciertos lugares o ubican estos lugares, la mayoría de las batallas se han llevado a cabo en regiones andinas, ¿sí? En la región andina de Bolivia. Sin embargo, una de las batallas que se han desarrollado en una región oriental fue la batalla del Pari. Y dentro de esta batalla participa un personaje que más llega a ser conocido, su nombre se destaca mucho en el lado oriental, que viene a ser Ignacio Warnes. Ignacio Warnes se enfrenta como líder en esta batalla y lamentablemente los realistas terminan con la vida de Ignacio Warnes, ¿no? Y bueno, esa es la particularidad de esta batalla a diferencia de las demás, ¿no? Que muchas se desarrollaron en la región andina y en la región central de Bolivia, ¿no? Y bueno, tenemos ahí el combate de Tumuzla, que habíamos mencionado anteriormente, que fue un combate que había terminado de barrer con las tropas realistas, ¿no? Para reconfirmar y para asegurarse de que realmente la batalla de Junín y Ayacucho habían terminado con las fuerzas realistas, ¿no? Y obviamente, pues era lo que quedaba de los realistas y el punto fue a favor de los patriotas. ¿Está bien? Entonces aquí vamos viendo esta intervención, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente parte y vamos a entrar a este punto, ¿sí? Para realizar esta actividad de acá, vamos a hacer una actividad que he preparado para hoy y tiene que ver con un quizzes, ¿sí? Vamos a ver, o yo quiero ver ¿qué tanto recuerdan de los personajes que marcaron? No es parte de la evaluación, es nada más, me va a permitir a mí apreciar qué conocimientos básicos tenemos sobre los personajes que se destacan o se destacaron básicamente en la lucha por la independencia. Obviamente no son todos los personajes, solamente son de forma resumida lo que les había puesto en el texto mío. Así que ahora enseguida les voy a pasar el enlace por el quizzes para que puedan ustedes participar y ahí un poquito también ustedes puedan interactuar esto a través de esta actividad que tengo para ahora. Permítame entonces compartirles el enlace y el código. Por favor, para registrar su participación en clase, voy a controlar la asistencia hoy de acuerdo a la participación en esta actividad. ¿Sí? Así que pues, les voy a pedir que inserten su apellido paterno y su nombre para participar del mismo. Listo, ahora sí voy a poner al chat el enlace y van a poder ustedes participar. Voy a enviarlo varias veces por si alguna dificultad surge. Bien, les voy a dar un tiempo nada más determinado. Estamos 20 en la clase, acaban 12 personas, de 12 a 15 personas y voy a cerrar la actividad. Así que, adelante, vamos ingresando. Por favor, de preferencia, empezamos con el apellido paterno y luego con el nombre. Pero si ya ingresaron, como están, déjenlo así. Una aclaración, no podemos ingresar dos veces, solo una participación. Se ve o se registran dos participaciones, ambas quedan anuladas.
Bien, faltan 3 personas más de acuerdo a la cantidad de participantes en la clase, por favor. Voy a iniciar enseguida. Muy bien, iniciamos entonces. Por favor, lean bien, analicemos lo que... Bien, vamos avanzando allí. La actividad tiene que ver netamente con los personajes que se destacaron durante la lucha por la independencia. Belén, si tienes alguna dificultad, por favor avísame. Muy bien. Ahí vemos que ya la participación del 70% del grupo ya ha concluido. Cerramos la actividad en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Muy bien, vamos a poner fin. Listo. Bueno, según la posición de lugares, tenemos a Zurita Mairana, Chura y, Zurita, Luna Shirley y Chura Yesua. Personas que se han destacado en cuanto a su participación. ¿Ya? Bien, vamos a continuar entonces. Les agradezco. Ahora, después de haber participado en esta actividad, yo creo que va a ser más significativo poder repasar y ver personajes que se han destacado o, como dice acá en la parte inicial, principales protagonistas de la independencia de Bolivia. Estudiantes, esto no quiere decir que no se tome en cuenta varios. Si vamos a hablar de personas que participaron de forma relevante e importante durante la independencia de Bolivia, pues sí, fueron varios personajes también. Pero vamos a destacar algunos de los que sus acciones han marcado el rumbo o el camino hacia la independencia por las acciones que vamos a recordar a continuación. Ustedes ahí tuvieron la actividad del Quizzes, yo sé que muchos lo conocen, lo han practicado, ya se nos hace familiar por esta modalidad virtual, ¿no? Tenemos ahí un primer personaje de 1757 a 1810, Pedro Domingo Murillo. ¿Quién recuerda la famosa frase de este personaje? Claro que es más recordado en el departamento de La Paz, en la ciudad de La Paz, pero adelante, por favor, habilite su micrófono.
La ¿Quién tea que tiene? dejo encendida nadie la apagará. Muy bien, Franco. La tea que dejo encendida nadie la podrá apagar. Frase que distingue y caracteriza a este personaje, Pedro Domingo Murillo, más recordado como aquel que inició el levantamiento en la ciudad de La Paz, ¿no? Y que este habría sido uno de los caudillos, vamos a decir así, que habría permitido la creación y la fundación de esta ciudad hoy, por hoy, también parte de las ciudades importantes de nuestro país. Pero para entonces fue conocido como el precursor de la independencia porque yo les mencionaba anteriormente que Pedro Domingo Murillo, y había, ¿no? Hay una especie de controversia en cuanto a al levantamiento en Chuquisaca y al levantamiento en La Paz. Sin embargo, ambos marcaron relevancia para lograr la independencia de Bolivia, ¿no? Lamentablemente, Pedro Domingo Murillo es ejecutado por realistas en 1810, ¿no? Por eso es que aquí vemos que su tiempo de vida ha llegado solo hasta 1810. Los realistas terminaron con su vida en esta lucha por la independencia, es decir, afrentó su vida para poder lograr y dar curso a lo que se estaba ya realizando, ¿no? Entonces ahí tenemos a un personaje que destaca su participación. De todos los personajes que vamos a ver a continuación, todos ellos en su mayoría fallecieron en manos de los realistas, ¿sí? Vamos a pasar a Ignacio Warnes. Les mencionaba que Ignacio Warnes es un patriota rioplatense. ¿Qué quiere decir? Que pertenecía o era oriundo del Río de la Plata, vale decir lo que hoy es conocido como Argentina, ¿no? Y ahí yo creo que les podía haber dado una pista, los colores de la bandera que él lleva en esta fotografía, por ejemplo, ¿no? A pesar de ser un patriota rioplatense, no propio del Alto Perú, se había integrado a la segunda expedición el Alto Perú y realizó esta expedición con la finalidad de poder apoyar a las tropas patriotas, ¿sí? Recordemos que este personaje había sido líder de la Republiqueta de Santa Cruz, aquella que se encontraba, como les decía, en la región oriental de nuestro país. Poder participar de una republiqueta en la región oriental de nuestro país era un grande desafío, por dos situaciones. Uno, porque los realistas ya habían establecido fuerzas y tropas poderosas en aquel lugar. Y por otro lado, porque habían los indígenas de la región oriental siempre fueron muy sagaces, muy celosos de sus tierras. Fue difícil incluso para los realistas poder conquistar esas tierras. Por eso es que la invasión colonial y demás se ve más que todo por el lado de los indígenas de la región andina y la región de los valles, no tanto en la región oriental. Fue complicado poder conquistar esas regiones, ¿no? Entonces, para un patriota que estaba siendo líder de una de las republiquetas que va a sumarle fuerza a este camino hacia la independencia, pues también fue un desafío. Bueno, ahí nuevamente recordamos que este personaje murió en la batalla del Pari, ¿no? En esta región de Santa Cruz. Vamos a pasar a dos personajes. ¿Por qué vamos a hablar de los dos a la vez? Porque estos fueron esposos. Manuel Asensio Padilla y Juana Zurduy fueron esposos que entregaron su vida a la lucha por la independencia. ¿Sí? Ahí tenemos, por ejemplo, a Manuel como líder de la Republiqueta de las Lagunas junto a su esposa, ¿no? Entonces, primeramente muere Manuel Asensio de Padilla en manos de los realistas en 1816. Posterior a ello, Juana Azurduy queda con vida y muchos años después recién fallece Juana Azurduy, ¿no? De los dos, el que muere en manos de los realistas en un primer momento es Manuel Asensio Padilla, ¿no? Y Juana Azurduy queda viuda después de una de las batallas en las que se enfrentó. Pasamos a Vicente Camargo. Aquí hablamos de un potosino, ¿no? De lo que hoy conocemos como Potosí. Él estuvo liderando, aquí bien clarito dice, fue líder patriota alto peruano, pero más específicamente se lo considera como un
patriota potosino, ¿no? Por sus orígenes, y a su vez había sido parte de los líderes de la Republiqueta de Cinti, ¿no? Así que su participación del mismo modo fue relevante. Pero antes de seguir hablando de Vicente Camargo, este potosino patriota que había luchado por la independencia, vamos a recordar que Juana Azurduy, si bien podía quedarse triste porque había perdido a su esposo, no fue así. Tenemos aquí datos de Juana Azurduy, que fue nombrada teniente coronel del Ejército del Norte. ¿Quién le dio este nombramiento, este título a Juana Azurduy? Manuel Belgrano, un realista, ex realista, que había decidido apoyar a las tropas patriotas, ¿no? Entonces ahí vemos que luego del asesinato de su esposo trató de continuar con mucha más resistencia y con mucha más fuerza, liderar la Republiqueta de las Lagunas, la que había empezado a liderar juntamente con su esposo, ¿no? Pero tiempo más tarde tuvo que refugiarse en Salta, donde murió, donde pasó el resto de sus días. En un primer momento, cuando Juana Azurduy se aleja para refugiarse y tratar de cuidar su vida en Salta, le apoya Martín Miguel de Güemes, pero con el paso del tiempo ya Martín Miguel no prestó mucha atención al cuidado de Juana Azurduy y finalmente pues ella muere en una situación de mucha pobreza, ¿no? Recordemos que se había ido a Salta en calidad de refugiada y eso intervenía muchos inconvenientes para la vida de una refugiada en un lugar donde ella quizás ni conocía, ¿sí? Entonces continuamos hablando ahora de Vicente Camargo, este potosino, líder de la Republiqueta en Cinti. Había también sido ejecutado por los realistas en 1816, ¿no? Precisamente un 3 de abril, ¿ya? Y vamos a hablar ahí después de otro personaje, Antonio José de Sucre, que aunque Antonio José de Sucre pareciera que era o vivía bajo la sombra de Simón Bolívar en un primer momento, porque fueron compañeros de lucha por la independencia, no solo de Bolivia, sino de otros estados, pues ahí tenemos a Antonio José de Sucre, quien en un primer momento, al igual que Simón Bolívar, fue militar y político venezolano, ¿no? Que había obtenido la victoria en la batalla de Ayacucho. Recordemos que mientras Simón Bolívar liberaba otras batallas, Antonio José de Sucre también estaba paralelamente en otras actividades militares para lograr su cometido, ¿no? Entonces aquí más conocido como quien habría obtenido la victoria en la batalla de Ayacucho, ¿sí? Y liberó a Bolivia de la dominación española en esa batalla, ¿sí? Recordemos que Antonio José de Sucre, y eso lo vamos a ver más adelante, vamos a pasar al siguiente aspecto. Vamos allá a pasar a lo que fue la época republicana de nuestro país. Hasta aquí hemos visto las batallas principales que han permitido la independencia de Bolivia, las batallas que se liberaron, la redacción del acta de la independencia y demás. Ahora ya no había realistas que amenacen la nueva República de Bolivia. Si bien había una amenaza, pues había, sí, de por medio quizás allí alguna amenaza. Sin embargo, ahora no había vuelta atrás, porque ya se había conformado una nueva república independiente. Hay algo que quizás no les puse ahí en el contenido, pero es importante que lo entendamos. Cuando se redacta en esta acta en este Congreso Constituyente el acta de la independencia, resulta de que Bolivia tuvo que tomar cierta decisión. ¿En qué sentido? Recordemos de que en un principio el Alto Perú perteneció al Virreinato del Perú, ¿no? Entonces esa habría sido la primera opción.
¿Vamos a nacer a una vida independiente o vamos a anexarnos nuevamente al virreinato del Perú para que con ellos nacer a una vida independiente? La segunda opción era retomar con mayor fuerza y de forma independiente la anexación, o vamos a decir así, la alianza o anexarse ya confirmando con un documento a través de un acta, estar del lado del virreinato de La Plata, ¿no? De haber sido de la forma A o B, nosotros hoy en día hubiéramos sido, si es que se hubiera decidido poder ser parte del virreinato del Perú, hoy hubiéramos sido parte del territorio peruano. Hubiéramos sido, en conclusión, hubiéramos sido o peruanos o argentinos, una de dos, ¿no? Pero bajo ese congreso y bajo una serie de situaciones que yo por razones de tiempo, el módulo es solamente esta semana, les puse o menciona de que se decidió y se determinó la independencia de un estado nuevo, la cual llevaría como nombre República de Bolívar. Muy bien, ahora sí, ya estaba firmado a través de un congreso constituyente, autoridades, ya estaba el primer presidente de la República de Bolívar, Simón Bolívar, ya estaba una asamblea constituyente trabajando en la gesta de la nueva república, pero debemos ver tres características que eran parte de la realidad de la nueva república. Miren, Bolivia había nacido a una vida independiente, a una vida republicana, con una serie de revoluciones y guerras civiles. No todo fue bueno, ahí está, se firmó el acta de la independencia, ahora no va a venir vivieron felices para siempre. Lamentablemente, los próximos 50 años que sus primeros 50 años de la nueva República de Bolívar estaría repleta de ciertas dificultades, entre ellas las revoluciones y las guerras civiles, ¿no? Ahí tenemos, fue una característica muy particular, ¿no? Por razones que también ya más adelante les voy a explicar cuáles fueron, ¿no? Aquí tenemos características generales que nos van a permitir comprender lo que vamos a ver ahora. ¿Por qué hablamos de revoluciones y guerras? Ya lo van a escuchar ustedes. Inestabilidad política. Lamentablemente, pues nuestras autoridades políticas desde un primer momento no trabajaron seriamente. Un claro ejemplo, Simón Bolívar gobernó el país o la nueva república por muy poco tiempo y le dejó el gobierno a Antonio José de Sucre, ¿no? Entonces desde ahí ya empieza una inestabilidad política que no solamente empieza con el presidente, sino le siguen otras autoridades. Pasamos a otro aspecto, amenazas externas que ponían en riesgo su independencia. A pesar de que ya había un acta firmada, establecida, pues habían todavía amenazas que ponían en riesgo la independencia de esta recién nacida república, ¿sí? Pasamos a la soberanía e integridad territorial. ¿Qué quiere decir? Que la soberanía y la integridad territorial de Bolivia todavía se encontraba amenazada. Es por eso que, como vimos nosotros el día lunes, fácilmente territorios o países vecinos nuestros pudieron invadir nuestros territorios y apoderarse de algunos de ellos. Producto de ello tenemos la desmembración territorial de Bolivia. Entonces, bajo este entendido, vemos que estas habrían sido las primeras características o principales características de la nueva república en sus primeros aproximadamente 50 años de vida republicana. Vamos a pasar a este punto. Ahí tenemos dos imágenes, seguramente ustedes ya tendrán en mente el nombre de cada uno de ellos. Tenemos a la izquierda a Simón Bolívar y a la derecha a Antonio José de Sucre. Tenemos, en otras palabras, al primer presidente de Bolivia en el lado izquierdo y en el lado derecho al segundo presidente de la República de Bolívar. ¿Sí? ¿Qué vamos a destacar en este momento? A ver, ve aquí, tenía que venir esta diapositiva. Miren, quizás es fácil decir que Simón Bolívar, al poder ser
considerado, tomado en cuenta como para ser el primer presidente de la República de Bolívar, era una condecoración que la gente se la dio con mucho aprecio, porque había intervenido muy, pero muy interesantemente en la lucha por la independencia. Pero lo que no sabían muchas personas es que Simón Bolívar, propiamente Simón Bolívar, aunque su compañero siempre fue Antonio José de Sucre, Simón Bolívar ya tenía una idea en la mente. Y si ustedes están leyendo lo que les estoy poniendo ahorita en las diapositivas, entenderán este propósito de Simón Bolívar. Simón Bolívar tenía la idea de conformar la Gran Colombia. ¿Y a qué estado podríamos haber comparado la Gran Colombia? A los Estados Unidos. A Simón Bolívar le entró a la mente la idea de decir, así como Estados Unidos llegó a formar una gran nación con casi la totalidad de América del Norte, también podría ser posible conformar un gran estado con la gran parte del territorio de América del Sur. Así que esa fue la razón por la que Simón Bolívar pues estuvo presente en la liberación de varios países de América del Sur. Él tenía la idea de libertar cada una de las ciudades del ejército, de las fuerzas realistas, para así con todas ellas poder conformar un gran estado, así como lo empezaron a conformar los Estados Unidos, que hasta nuestros días resulta ser un país con mucho potencial y diferentes características que hacen que se destaque este país frente a otros países a nivel mundial. Ustedes ahí, si están leyendo, como les mencioné, vemos ahí que Simón Bolívar interviene en Colombia, Venezuela, Ecuador, ¿no? Tenemos ahí también, ahí está, los diferentes países en los que interviene, ¿no? Y ahí tenemos la República de Bolívar, incluso figura su nombre como aquel que habría ayudado incluso en la redacción de la nueva constitución, de la primera constitución política del Estado, ¿no? Entonces, no sé si, a ver, voy a dejar, no sé si están ingresando tarde o es que se están incorporando otra vez, pero hay personas que miren, estamos a 15 minutos de las 4 de la tarde y están ingresando recién. Si tuvieron alguna dificultad, por favor, sepan avisar para que yo en la próxima clase no voy a poder aceptar pasando los 10 primeros minutos de clase. ¿Está bien? Eso por el bien de ustedes mismos, ¿ya? Para que puedan marcar disciplina allí. Continuamos. Entonces, ahí está, Bolívar y la corriente liberadora del norte, ¿no? Refiriéndose a países que habrían sido parte de su ideal, conformar la Gran Colombia. Lamentablemente, pues, hubiera sido una idea interesante poder llevar a cabo esta idea de Simón Bolívar, pero no fue posible. Los Estados Unidos mismos se habían dado cuenta de que si esto iba a ser posible, sería una gran amenaza para este nuevo Estado que se prometía mucho, ¿no? Entonces, no fue conveniente para los Estados Unidos esta idea de Simón Bolívar. Y finalmente podemos, analizando la historia y viendo nuestra realidad en la actualidad, podemos ver de que a pesar de los intentos que tuvo Simón Bolívar, ese empeño que tenía por formar la Gran Colombia finalmente no funcionó, ¿no? Posterior a aquello trató de funcionar, ¿no? Vemos, por ejemplo, la Confederación Perú-Boliviana, cuando estos estados hacen una alianza y pareciera que podían haberse unido para protegerse de otro estado vecino, pero no funcionó, ¿no? Entonces no se llevó a cabo ese plan de Simón Bolívar. Entonces fue por eso que Simón Bolívar, cuando nombran como primer presidente de la República de Bolivia, se retira. O dice, ya, está bien, acepto, pero él tenía otra mentalidad. Y es por eso que descuidó de cierta manera la presidencia y dice, ya no voy a poder, y deja a cargo de la República de Bolivia a Antonio José de Sucre. ¿Sí? Entonces, esta fue la razón.
este esquemita aquí resumido que les busqué y les puse, esa fue la razón para poder quizás abandonar o no haberle prestado la total atención como primer presidente de la República de Bolívar, ¿no? No le prestó mucha atención a la conformación de la nueva república. ¿Por qué? Porque él tenía otra finalidad, seguir libertando estados y conformar la Gran Colombia. Muy bien, es así que vamos a pasar recién a esta parte. Simón Bolívar, ya sabemos bajo qué circunstancias asumió la presidencia y bajo qué circunstancias también tuvo que dejar la presidencia, y quien asume la presidencia pues es Antonio José de Sucre. Y este personaje, estudiantes, empezó sí a ponerle empeño a su trabajo como presidente. Sin embargo, se le presentaron tres problemáticas principales. Le voy a aumentar uno ahí que yo les voy a explicar, que quizás no está allí. Pero tenemos aquí la invasión del imperio brasileño, ¿no? ¿Quiénes estaban dentro y quiénes ocupaban el imperio brasileño? Los portugueses, ¿no? A pesar de que los portugueses habían perdido poder o dominio, o vamos a decir a nivel de España y Portugal, España se destacó y Portugal no, Portugal también logró posesionarse de algunos territorios y se establecieron en las regiones que hoy conocemos como Brasil, conocido para aquel entonces como el Reino de Portugal. Estos portugueses, los portugueses, parte del, bueno, uno acaba de ingresar otra vez, no sé qué dificultad tuvo. Bueno, resulta de que el primer conflicto o la primera problemática que enfrenta Antonio José de Sucre como presidente, aparte de toda la inestabilidad política, las crisis sociales que ya se empezaban a presentar en el país, en el nuevo país, era una de las que, aquí voy a anotar un poquito ahí, voy a usar un marcador, y empiezan a invadir lo que vemos acá, empiezan a invadir chiquitos, ¿no? Los portugueses, ahí está, empiezan a invadir chiquitos. Esta información de que Chiquitos estaba siendo invadida por los portugueses llega a oídos de Antonio José de Sucre. Inmediatamente, Antonio José de Sucre envía una carta al emperador de Brasil, ¿sí? En esta carta, en esta carta, Antonio José de Sucre le deja muy claro al emperador de Brasil, ¿sí? Ahí está a este personaje, le deja muy claro de que debe abandonar lo antes posible Chiquitos, ¿sí? Ahí tenemos bien clarito, dice acá, envió una carta, Mariscal Sucre envió una carta al emperador de Brasil pidiendo que dejen el lugar. ¿Qué lugar debían dejar? San José de Chiquitos, más conocido como Chiquitos nada más, ¿no? Entonces, este segundo mandatario impone, ¿no? Era una carta tan determinante que ahí incluso decía, si ustedes no dejan, no abandonan San José de Chiquitos, entonces tendré que tomar medidas secundarias, no solamente retirarlos, sino invadir sus territorios. Entonces, el emperador portugués sabía del recorrido de Antonio José de Sucre, de este mariscal. Recordemos que Antonio José de Sucre junto a Simón Bolívar hicieron un super equipo de liberación, ¿no? El hecho de ganar batallas al liderazgo de cada uno de ellos, pues ya hacía que tengan un currículum realmente de temer, ¿no? Es como que te llega la carta de una persona que ya tiene experiencia en esto y que si va a atacar tu estado, hay muchas probabilidades de que gane. Entonces eso no le convino a el emperador portugués.
¿no? El emperador portugués creyó que el mariscal iba a estar tan distraído en los problemas internos de la nueva república y que no se iría a dar cuenta de esta invasión, pero sí se dio cuenta, ¿no? Y prueba de ello es que le llegó la carta a este emperador. Este emperador, al leer la carta y las condiciones que se les daba para abandonar Chiquitos y ya no seguir invadiéndolas, pues hizo de que estos dieran un paso atrás y finalmente puedan abandonar San José de Chiquitos y dejar tranquilo a esta región, ¿sí? Bueno, así que es de esa forma que los brasileños vuelven a su país y Antonio José de Sucre continúa gobernando la república. Es una de las principales dificultades que se empiezan a presentar y la que Antonio José de Sucre empieza a enfrentar. ¿Qué pasó posterior a esto? Miren, Antonio José de Sucre, y voy a mencionarlo antes de mencionar esta segunda, Antonio José de Sucre había puesto a Simón Rodríguez, y este es un plus nada más que quiero destacar, había puesto a Simón Rodríguez como el responsable de la parte educativa en el país. Para ese entonces, estimados jóvenes, el país se encontraba con una innumerable cantidad de personas analfabetas, ¿no? Personas que no sabían leer ni escribir. Y Antonio José de Sucre dijo, una de las principales debilidades de nuestro Estado es que las personas no tienen educación. Y si no tienen educación, fácilmente van a ser dominados. Así que esto tiene que cambiar. Y eligió a la persona ideal. Eligió a Simón Rodríguez. Simón Rodríguez era un personaje que realmente le importaba mucho la educación. Este personaje, pues, empieza a llevar acciones que van a marcar la educación en nuestro país. Hubieran marcado, pero ¿saben qué sucedió? Simón Rodríguez abrió una escuela incluso para maestros con 200 alumnos en un primer momento, fue en Chuquisaca, ¿no? Y Simón Rodríguez dijo, tengo que formar maestros para cambiar el sistema educativo. Y así, al cambiar el sistema educativo, la sociedad, la realidad de la sociedad boliviana va a cambiar, ¿no? Pero esto no le convenía al poder oligárquico. Los oligarcas, que eran realistas, que todavía se encontraban en tierras de la Nueva Bolivia, no estaban de acuerdo con esto. Así que presionaron a Simón Bolívar para que despida a Simón Rodríguez, porque el trabajo que estaba haciendo amenazaba a los propósitos que tenía. Mientras la población menos sepa, menos conozca, era más fácil de dominarse. Pero si la población despertaba a una verdadera educación, pues hubiera sido complicado o se les imposibilitaba seguir dominándolos, a pesar de que ya éramos un Estado independiente. Así que con mucho lamento, Antonio José de Sucre tuvo que despedir a Simón Rodríguez de este cargo y de esa responsabilidad, ¿no? Entonces ahí vamos a ver este detalle en la parte educativa. Y bueno, finalmente, pues una situación que hace que Antonio José de Sucre tenga que dejar y abandonar su cargo como presidente de la República de Bolívar, ¿no? Surge lo que viene a ser la invasión de tropas peruanas. Los peruanos invaden la región de, ahí está, vamos a hablar de más precisamente La Paz, Potosí, más o menos por esta región, y Agustín Gamarra es el líder peruano que lidera estas tropas peruanas para invadir la República de Bolívar, ¿no? Y finalmente, pues hacer de que Antonio José de Sucre no solamente abandone la presidencia en 1828, sino que abandone la idea que también compartía con Simón Bolívar, la conformación de la Gran Colombia, ¿no? Entonces, finalmente, pues el conflicto de esta invasión peruana hacia la nueva república termina
en un tratado conocido como el Tratado de Piquiza y la retirada peruana del suelo boliviano, pero ellos decidieron retirarse habiendo logrado la renuncia de Antonio José de Sucre como presidente, ¿no? Entonces ahí, de esta forma, llega a su final el gobierno de Antonio José de Sucre, ¿sí? Entonces ya de aquí en adelante vamos a ver que la inestabilidad política va a ser una característica muy, pero muy singular y muy común en los siguientes gobiernos, ¿sí? Muy bien, muchachos. Son las -3, -2 para las 4. Vamos a ver el contenido hasta aquí, es lo que se está programando. ¿Alguna pregunta, duda, consulta? Quizás este tiempito que tenemos aprovechar para lo que me venían diciendo ayer, para ver las grabaciones. Había que hacer un código, ya dejé en el Moodle algunos anuncios para ustedes. Avísenme si pudieron ver. Dejé un anuncio, ¿no? Específicamente el anuncio en que ya nos es necesario introducir un código para ver las clases grabadas, ¿ya? Sino que directamente pueden pasar a ver, ¿sí? Y las diapositivas que se van realizando día con día se van subiendo también a la plataforma día con día. Así va a ser hasta el final de nuestro módulo, ¿sí? Entonces son exactamente las 4 en punto de la tarde. Si no hay alguna pregunta, duda, consulta, pues ustedes pasarán al Moodle a poder encontrar su evaluación de lo que se avanzó hasta este momento. Dicen, perdón. ¿Sí? Adelante. Dijo que se retiraron las tropas peruanas con el tratado de... ¿Cuál era el título del tratado? Perdón. El tratado de Iquiza. Gracias, Con ese Lick. Y respecto a tratado, lo de la plataforma, un video no me pidió el código de autorización, pero no me deja reproducirlo. Y el segundo lo puedo reproducir normal. listo. Muy bien, voy a revisar una vez más esos desperfectos. Sin embargo, ya estoy haciendo las modificaciones que pueda hacer es para que ustedes puedan ver el video con facilidad, sin la necesidad de poner algún código. ¿Está bien? Entonces, se está haciendo esas configuraciones y por favor, como ya me están mencionando, voy a pasar a revisar aquello y encontrar su actividad en el módulo. ¿Sí? Así entonces que vamos a dirigirnos a nuestra plataforma para encontrar allí nuestra evaluación. Y es a través del formulario Google que van a realizar ustedes la resolución de esta actividad. ¿Sí? Muy bien, para revisar algunos detalles o pormenores que puedan tener ustedes o algunas dificultades, a las 16:10 con exactitud va a estar ya esta actividad, para que no se desesperen si entran al Moodle y ven, necesito guardar, voy a necesitar ahorita un tiempo para guardar esta grabación y también poderlas colgar ahí a la plataforma. ¿Está bien? Así que por favor no se desesperen si es que no lo encuentran ya en este momento. Muy bien. Si no hay más preguntas, nos dirigimos a la actividad de evaluación. Hasta mañana y muy buenas tardes. Hasta mañana, Liz.